Pero, ¿qué pasa si es verdad? Y solamente tienes que poner 200 euros, 300 euros, no me acuerdo cuánto era como la posibilidad de que esto suceda es maravillosa. Y ahí es donde uno ve que esto puede estar más cerca de lo que uno cree y que las repercusiones pueden ser muy grandes. O sea, para esa persona que perdió, que lo estaba contando ahora, que perdió sus ahorros, hipotecó su casa, pidió crédito de consumo, o sea, que quedó con un endeudamiento muy alto, claramente quedó no solo afectado por un mes, que es cuando se destapa la estafa, sino quizás por varios años. Cuando eso que está detrás de ese proyecto que se dice que hay o la manera en que gestionan tu dinero no es real. Y por lo tanto se crea un esquema de, bueno, hay un ejemplo de esto, es la estafa piramidal. Cuando te dicen que te van a dar dinero desde un proyecto, desde algo que hace dinero, y luego el dinero viene de incorporar a otras personas. Y después mucha gente tenía un crédito hipotecario por un departamento que no existía y que nunca le pagaron nada. Y otros casos en que sí, ya el departamento existía. Yo compré el departamento 1, perfecto, y es mío, yo lo puedo ir a mirar, pero el proyecto luego se cayó. Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de La Práctica Hace al Dinero. Y hoy vamos a estar hablando sobre estafas. Porque cuando uno está en el mundo de las finanzas personales, las estafas por ahí abundan. Y hemos tenido experiencias cercanas y experiencias tanto como de nosotros como también de amigos, en las que algunos han caído, otros han podido evitarla, y te vamos a contar todas esas experiencias para que tú también puedas aprender de ellas. De hecho, no solamente están expuestas las personas que están ligadas a las finanzas personales, sino que hoy en día casi cualquier persona. Pero esto no es nada nuevo. O sea, Jaime ya habló que nosotros hemos tenido experiencias previas, habló que hemos como sido tentados, aunque en realidad no sé si tanto, por decirlo así, porque tenemos un buen radar, ya te contaremos de qué se trata este radar. Pero sí que nos han ofrecido bastantes oportunidades que podrían tildarse como estafas y que de hecho después fueron confirmadas como estafas. Pero eso no solamente nos pasa a nosotros, sino que también le ha pasado a familiares, le pasa a amigos y personas que no tienen que ver con el mundo de las finanzas personales. Pero sí que las personas que están más interesadas en invertir normalmente tienen más acceso a estas redes de estafa o personas que quieren quedarse con tu dinero. Sí, y justamente eso quería yo comenzar discutiendo, porque ¿qué es una estafa? Porque a veces se confunde un poco una oportunidad de inversión con lo que podría ser una estafa, con una, no sé, casi una ayuda a otra persona. Porque yo recuerdo que, por ejemplo, un amigo de acá de Andorra, una vez le ofrecieron participar de un proyecto en el que si ponía una X cantidad de dinero mensual, eso iba a ir a un desarrollo de una tecnología nueva que iba a ayudar a algo a procesar, creo, el plástico, a eliminar el plástico a nivel mundial, y en función a eso te daban unas criptomonedas y cosas así. Entonces, en el fondo estaba como mezclado una cosa de un proyecto que no se sabía si se iba a desarrollar o no, pero era como un proyecto junto con un tema más de remuneración a través de estas criptomonedas. Y ahí uno empieza a ver, bueno, ¿y qué es? Eso puede ser una estafa, puede que no, porque claro, estoy contribuyendo quizás al planeta a través de mi aporte a este proyecto, pero también te meten en el otro lado financiero. Entonces ahí es un poquito complejo, yo creo, poder decidir si es que algo es una estafa, si es que es un proyecto, si es una inversión. ¿Cómo podrías tú aclarar eso? O sea, yo creo que para mí queda súper claro que es una estafa con la definición. Al final, tú hablabas de inversiones en donde te prometen proyectos sociales, donde hablas que tú no solamente estás invirtiendo, sino que al mismo tiempo estás aportando para que algo en lo que tú crees crezca. Pero creo que la definición de estafa es cuando a ti te engañan. Cuando eso que está detrás de ese proyecto que se dice que hay o la manera en que gestionan tu dinero no es real. Y por lo tanto se crea un esquema de, bueno, hay un ejemplo de esto, es la estafa piramidal. Cuando te dicen que te van a dar dinero desde un proyecto, desde algo que hace dinero, y luego el dinero viene de incorporar a otras personas. Entonces, yo creo que la base para entender que algo es una estafa es la palabra engaño. Súper bien. Y acá, bueno, yo voy a comentar un par de cositas, porque
época, tanto laboral como ahora más ligados a las finanzas personales, nos han ofrecido muchos tipos de proyectos, inversiones, que finalmente eran estafas. Y dentro de esas, por ejemplo, una vez, y esto fue acá en Andorra, y esto yo creo que es transversal, o sea, pasa en todo el mundo. No es como, que si estoy en tal país soy más propenso, no, en todo el mundo. Acá en Andorra había una amiga que le habían ofrecido y que también me había dicho, oye, mira, si te interesa te paso la información, yo no gano nada con esto, y le habían ofrecido una inversión que tú ponías creo que 300 euros y al cabo de no sé cuánto tiempo, un año, 2 o 3, se transformaban como en 10.000 o 30.000 euros, una cosa así. Y te explicaban con cosas un poco técnicas de qué se trataba, que supuestamente el gerente general de una empresa china había hecho no sé qué cosa. Bueno, la cosa que te mareaban un poquito la cabeza con información. Y yo decía, pero si esto es imposible, o sea, del punto de vista numérico, que bueno, a mí se me da bastante sencillo, dije, esto sería como un interés compuesto casi del 150% anual. Y eso es muy poco probable encontrarlo. De hecho, yo diría que imposible. Y si fuera ya que uno participara de un proyecto incipiente, ¿por qué me lo están ofreciendo a mí? Si es el gerente general de una empresa de China, ¿por qué va a llegar a mí la opción de poder participar? ¿No tendrá ese gerente general 300 euros más para meter él de su bolsillo y poder hacer duplicar o multiplicar, en este caso no se duplicaba, se multiplicaba por no sé cuánto, su dinero? Entonces ahí uno empieza a pensar y dice, esto ya no me parece tan como limpio, como aquí algo tiene que haber, quizás nunca voy a recuperar mi dinero. Entonces ahí uno empieza como a detectar alarmas. Y eso, como les digo, nos pasó a nosotros estando acá, también nos han pasado o nos han ofrecido cosas estando en Chile. Y también hemos escuchado gente de distintos lugares del mundo en que todos dicen, mira, sí, pasan, este tipo de cosas pasan. Y por eso es importante, yo creo, discutirlas, hablarlas aquí de manera abierta y poder, después de este capítulo, tener una comprensión un poco más acabada de cuáles son los factores que a uno le tendrían que alertar para no caer en estas estafas. O si yo las estoy viendo y tengo un familiar o un amigo que está posiblemente metiéndose en una estafa, poder también advertirle, porque no siempre nos va a pasar a nosotros, pero a veces sí a un ser querido. De hecho, tú ahora que comentabas el caso de nuestra amiga, que vino súper entusiasmada a ofrecernos esta oportunidad, y de hecho vino de otra amiga de ella. Y como decía Jaime, esto pasa en Andorra y en todas partes, en Chile también nos pasó, pero no solamente tiene que ver con el lugar en el que pasa, sino que en el estrato social en el que pasa. O sea, nosotros estamos contando la historia de una amiga que tiene mucho dinero y se rodea de otras personas que también tienen mucho dinero. Y aún así, son personas propensas a caer en este tipo de cosas. Y yo creo que el tema principal es que estos esquemas se basan en la recomendación de amigos y en traer más gente. O sea, nuestra amiga nos decía que ella no lo hacía porque estaba interesada en nada. De hecho, ella no estaba interesada en recibir la comisión que se ofrecía. Pero la amiga que sí se lo recomendó estaba haciéndolo por eso. Porque a medida que tú traías más gente al proyecto, te iban recompensando con más ganancias y más ganancias. Y yo creo que este es el primer factor alarmante. Y otro que tú mencionaste era la tasa de rentabilidad maravillosa. Y también creo que esto es lo más relevante, porque yo recuerdo que estábamos en una mesa, no estaba solamente nuestra amiga y nosotros, sino que también estaba el hermano de ella. Y el hermano también tiene un capital bastante grande. Entonces, a medida que nosotros íbamos como diciendo argumentos para tirar para abajo el proyecto que se estaba presentando en ese momento, el hermano de ella, nuestro amigo querido Mike, estaba diciendo, pero ¿qué pasa si es verdad? Y solamente tienes que poner 200 euros, 300 euros, no me acuerdo cuánto era como la posibilidad de que esto suceda es maravillosa, empiezan como a verse. Yo creo que esto pasa, hay una brecha muy baja para ingresar. Entonces este es otro factor alarmante que podría ser una bandera roja, decir, mira, yo tengo que poner muy poquito para un proyecto gigantesco. Y en el fondo esto te lo están vendiendo, en ese momento nos lo estaban vendiendo como una oportunidad para que cualquier persona pudiera entrar a proyectos grandes, que no solamente las inversiones de este calibre estuvieran para personas con mucho dinero, pero sin embargo estábamos hablando con personas de mucho dinero. Entonces decían que la inversión era pequeña, lo trataban de justificar para que fuera democrático, para que cualquier persona pudiera participar en este tipo de inversión y que nadie se quedara sin, en el fondo, su pedazo de la torta. Pero finalmente yo creo que ese factor fue como
el gatillante para que las personas tendieran a soltar el dinero. Es el bajo costo por la gran recompensa que se te ofrece. Exactamente, y creo que eso actualmente es una de las banderas rojas más importantes, porque bajan esta como barrera de entrada. Casi cualquier persona con un poquito de ahorros ya podría participar, y claro, si se le transforman 300 euros en 30.000 euros, sí que es un cambio grande. O sea, es como por decir que por 300 euros luego te puedes comprar un automóvil de gama alta, y es como wow, o sea, la multiplicación es muy notoria. Y por eso también la gente se tienta, y como tú bien dices, como si pierdo los 300 euros tampoco me va a cambiar tanto la vida. Entonces eso hace que la gente esté más propensa a ingresar, y esto está también, cuando son estafas, está pensado de esa manera. O sea, no creamos que esto es al azar que ponen ciertas cifras, está pensado así porque las personas dicen, bueno, si lo pierdo no pasa nada. Incluso ni siquiera me voy a meter en temas legales, porque contratar un abogado o lo que sea para recuperar 300 euros, ya está. Entonces así yo diría que es una de las banderas rojas más importantes que tienen las estafas, que son la barrera de entrada baja. O sea, que yo con poco capital puedo ingresar y que me prometen casi que el cielo, la tierra, la luna, todo. O sea, me dicen, mira, con este capital tú puedes ser ya millonario, libre financieramente, y un montón de otros adjetivos. Sí, y al final también tiene que ver con la relación que uno tiene con las personas, porque si te has fijado, en este momento hemos contado, lo que llevamos del capítulo, historias de cosas que nos han ofrecido amigos, y casi siempre ha sido así. Siempre ha venido un amigo a ofrecernos una oportunidad de inversión, y esta es otra bandera roja, no porque no confíes en tu amigo, sino que normalmente estas estafas se basan en las redes de contacto. Entonces, yo recuerdo un caso muy icónico que se destapó en Chile y que fue súper fuerte para nosotros, que en realidad reforzó esta cautelosidad, no sé si existe esa palabra, pero la cautela. Claro, que reforzó la cautela que nosotros teníamos como inversionistas en esa época, porque en ese tiempo nosotros estábamos recién ingresando a este mundo inversionista, recién buscando la libertad financiera. Y recuerdo que un amigo de Jaime vino y nos preguntó, no nos ofreció, pero nos preguntó sobre una inversión. Esta historia es tremenda, porque de hecho voy a retroceder un poquito. Nosotros en ese tiempo nos estábamos formando como coach financieros, y teníamos una compañera que también estaba invirtiendo en una empresa, y le estaba dando resultados. Entonces ya teníamos un antecedente positivo sobre una empresa. Pero llega uno de mis mejores amigos y me dice, mira, he escuchado sobre esta, ¿qué opinas tú? Esa empresa se llamaba AC Inversions. Para los que tengan más memoria o en ese tiempo estaban atentos a las noticias, fue una estafa piramidal muy grande. Pero antes de que se destapara la olla, como se dice, no se sabía. Entonces, este amigo me pregunta, me dice, Jaime, mira, estoy evaluando esto, me están ofreciendo estas rentabilidades. Y yo le dije, espera, antes de poner tu dinero, déjame evaluar. De partida, lo que a mí me llamó mucho la atención es que estaban ofreciendo un 5% de rentabilidad anual, cuando en ese tiempo el depósito a plazo en Chile daba un 4 o 4,5%. No, era rentabilidad mensual. Mensual, perdón, eso, 5% de rentabilidad mensual. Y el depósito a plazo te daba lo mismo, un poquito menos, en un año. Entonces yo dije, ya, aquí hay algo extraño. ¿Cómo ganan dinero? ¿Cómo pueden, si yo pongo dinero, cómo lo trabajan ese dinero para que a mí me aseguren, porque estaba asegurado, ese 5% de rentabilidad mensual? Y empecé a hacer mis investigaciones. Le mandé un correo a la empresa diciéndole, oye, ¿cómo funcionan? Muy escuetamente me dijeron, mira, nosotros invertimos en Forex, que es compra y venta de divisas, de monedas internacionales. Vale, ningún problema, pero explícame por qué, porque yo no conozco a nadie que invierta en Forex que logre garantizar esa rentabilidad. Y no, nosotros tenemos nuestro sistema, toma el contrato, firma. No, pero yo quiero saber un poco más, al menos muéstrame el IVA, cómo les ha ido los años anteriores, alguna declaración de impuestos. No, aquí está el contrato, firma. Y la manera que tenían de presionar era que si no firmabas en ese mes, el mes siguiente las rentabilidades iban a bajar. Entonces era como, vale, entonces ya como que la mayoría de la gente decía, no me lo pienso más, voy y entro. ¿Qué es lo que pasa? Este amigo, bueno, cuando yo le comento lo que había pasado, le dije, mira, yo no sé si es estafa o no, porque no me han mostrado más antecedentes, pero a mí no me da confianza. Porque, y le comenté todo lo que he dicho acá, con Forex es muy poco probable tener una rentabilidad de ese nivel,
de manera sostenible. O sea, yo puedo quizás en un mes ganar eso, sí, y quizás más, pero al otro mes volver a replicarlo, no. Y muchas veces también hay pérdidas, entonces ¿de dónde salen esas? Y lo que otro que nos llamaba la atención y que yo le dije a este amigo era, ¿qué gana el resto por recomendarte? Porque quizás ellos les están pagando también algo por traer algún referido. Y efectivamente, este amigo había sido ofrecido, invitado por otro amigo a esta inversión. El problema es que ese amigo era un muy buen amigo de él y él había metido no solo un poquito de capital, de hecho partió metiendo poquito, bueno, un poquito, dígase, no sé, $1.000.000, como $1.000, los puso y vio que funcionaba. Entonces dijo, voy a meter más. Y como le estaban dando rentabilidades tan altas, pidió un crédito de consumo, porque incluso el crédito de consumo, la tasa de interés era menor a la que estaba ganando con esta inversión. Así que pide un crédito de consumo al tope, a lo más que puede, lo invierte. Como le seguían dando buenas rentabilidades, hipotecó la casa de la mamá y la casa de él. Él tenía un departamento que estaba todavía con crédito, lo hizo como una rehipoteca, y a la madre que le tenía la casa pagada la hipotecó completa. Entonces era mucho capital, lo pusieron, y sí, algunos meses, sobre todo, el caso dura como 2 o 3 con ese capital, ganaba mucho dinero, pero de repente explotó esta estafa y perdió todo. Su capital no volvió a aparecer, se quedó con unos créditos hipotecarios de casas que ya estaban pagadas, pero que las tuvo que volver a pagar porque había hecho esa de rehipotecar. Y quedó endeudado, ¿no? Lo siguiente, o sea, con mucha deuda de consumo, hipotecario, sin ahorros, porque todo lo puso ahí. Y él creía que esta es como esta gallina de los huevos de oro, se iba a mantener de por vida. Entonces él dijo, no importa, lo pongo acá, pido un crédito hipotecario por 30 años, no pasa nada, porque mientras me siga dando, yo lo voy a pagar. Pero claro, no duró ni siquiera un año desde que él ingresó. Y ahora muchos amigos de esa persona están enojados con él porque él los invitó. Entonces él, sin mala voluntad, al contrario, él, como dijo, a mí me está funcionando, yo quiero que a mis amigos también les vaya bien, empezó a recomendarlo. Y ahora muchos de esos amigos se pelearon con él. No con mi amigo, sino con el amigo de mi amigo. Pero mi amigo, afortunadamente, no se metió en esta empresa, no perdió dinero y después me daba las gracias. O sea, cuando se destapa, me manda un WhatsApp y me dice, oye, Jaime, muchas gracias, te pasaste porque si no hubiese perdido mucho dinero. Y ahí es donde uno ve que esto puede estar más cerca de lo que uno cree y que las repercusiones pueden ser muy grandes. O sea, para esa persona que perdió, que lo estaba contando ahora, que perdió sus ahorros, hipotecó su casa, pidió crédito de consumo, o sea, que quedó con un endeudamiento muy alto, claramente quedó no solo afectado por un mes, que es cuando se destapa la estafa, sino quizás por varios años, donde tiene que volver a pararse financieramente. O sea, volver a generar dinero para pagar todas sus cuentas, para volver a generar un poquito de ahorro, y eso puede llevarle quizás muchos años y quizás toda su vida. Entonces, por una ambición mal fundada en una empresa que no era de confiar, prácticamente arruinó su vida financiera, quizás incluso de por vida, o por lo menos 5 años seguro. De hecho, yo creo que algo que tú dijiste súper importante, Jaime, fue el tema de yo llamé y pregunté, o yo mandé un correo y pregunté. Muchas personas caen en estafas precisamente porque las personas que te están estafando hablan en términos complejos o incluso utilizan algunos conceptos que son como trend en ese momento, que están de moda en ese momento. Por ejemplo, la inteligencia artificial últimamente. Y estamos hablando de conceptos complejos que la mayoría de la gente no sabe explicar, pero que en su cabeza queda como: esto debe ser lucrativo. Y yo, si bien yo no lo entiendo, la persona que me lo está ofreciendo sí lo entiende. Y a veces es un amigo que nos lo está ofreciendo, esa persona más bien ha visto los resultados, pero ambas personas asumen que quien está gestionando el dinero entiende de lo que está hablando. Y nosotros suplimos esta falta de conocimiento con la confianza que tenemos en esta empresa o en esta institución que está ofreciendo el proyecto o lo que sea que esté allí detrás. Entonces, al final, una cosa
que es súper importante cuando nosotros ponemos dinero en alguna inversión, y eso nosotros lo ocupamos siempre cuando invertimos en bolsa, nuestra metodología lo tiene, siempre es así, es entender lo que estamos haciendo, entender de qué se trata la inversión. Ese es el primer paso para saber si nosotros ponemos dinero o no, y es lo que disminuye un montón el riesgo, porque cualquier persona que invierta en algo que no entiende, muy probablemente está corriendo un gran riesgo. Y con esto lo que te quiero decir es, no quiere decir que nosotros no invirtamos en nada y no soltemos nunca dinero y desconfiemos de todo el mundo, incluso hasta de nuestros amigos. No, sino que tengas ese conocimiento o esa educación financiera o esa iniciativa más bien para que te expliquen lo que está pasando con los proyectos, que te hagan entender y que te haga lógica, o sea, que sea lógico lo que te expliquen. Que digan, mira, esto es 1 más 1 es 2. Me hace todo el sentido del mundo de dónde viene este dinero. Entonces voy y confío más en el proyecto. Pero si en realidad lo que te están diciendo es términos complejos y que no te los logran ni siquiera explicar a ti, es porque ni siquiera la persona que te lo está ofreciendo lo entiende. Y ahí es donde tenemos una segunda bandera roja, todos estos términos complejos. Pero no siempre es así. Yo no sé si te acuerdas, Jaime, de una vez que a mí me ofrecieron un proyecto que tenía que ver más con la emoción. Y ya hemos hablado de que muchas veces los proyectos no solamente se ligan a temas financieros, sino que también a temas emocionales. Y yo me acuerdo que estábamos también recién empezando a invertir. Y una persona a la que yo le había hablado, una amiga mía, a la que yo le había hablado que estaba interesada en esto, de repente me dice, Natalia, tú eres una mujer muy empoderada y quiero hablar contigo, me interesa hablar contigo. Y dije, perfecto. Yo pensé que íbamos a discutir acerca de lo que yo estaba aprendiendo últimamente, de lo que ella también quería hacer. En el fondo, hablar, una conversación de amigas. Sin embargo, cuando yo llegué a ese café en el que quedamos, empieza a contarme de que ella estaba en un círculo de mujeres. Y a mí me llamó bastante la atención. Mira, qué entretenido un círculo de mujeres, compartir con otras mujeres, apoyarnos entre nosotras, un poco, aparte que yo normalmente me muevo en un círculo más bien masculino. Entonces dije, me parece bastante interesante esto de empezar a conocer a más mujeres y en el fondo colaborar con ellas. ¿Qué pasó? Luego me empieza a hablar de que el apoyo no solamente tenía que ver con apoyo de compartir experiencias, sino que también tenía que ver con un regalo. Y dije, ¡ay, qué entretenido! De hecho, a mí me pareció una idea excelente. Dije, darnos regalos o hacer como, no sé, sí, un regalo para que una persona cumpla su sueño, me parecía fantástico. Siempre y cuando ese regalo viniera de algo que yo pudiera aportar, de algo que yo tuviera. Y la conversación sigue, yo sumamente entusiasmada con el proyecto, dije, ¿qué será? O sea, si la persona me comparte cuál es su sueño, cuál es su objetivo, ¿en qué podría aportarle yo? Pero luego la cosa se me puso como que a mí se me empezaron a desencajar ciertas piezas. Porque llega al final de la conversación diciéndome que el regalo consistía en 1 millón de pesos, que es el equivalente a 1.000 euros de hoy en día. Y yo en ese tiempo tenía ya todo mi dinero invertido, no tenía ahorros disponibles de ese nivel para poder llegar y regalárselos a alguien. De hecho, esto además tenía la palabra regalo involucrado. Entonces nadie los podía acusar de estafadores en el fondo. Pero al final, ¿en qué consistía esto? Cuando yo empecé a pedir más información, porque esto es muy clave, pedir información, esto se trataba de una estafa piramidal. ¿Y te acuerdas, Jaime, de qué tenía que ver? Era como un mandala de colores, sí, con los fuegos, el aire, con los elementos de... Habían elementos, sí, exactamente. Como que la base de la pirámide eran los elementos, por decir algo, agua, luego venían los tierras, luego, no sé, los aires y finalmente el fuego, no me acuerdo el orden, pero lo importante era que los aguas eran 8, las tierras eran 4, los aire eran 2 y el fuego era 1. Entonces ahí se formaba la pirámide. ¿Y qué pasaba? Cada persona que llegaba quedaba abajo en la pirámide. Y cuando después tú avanzabas, o sea, ya dabas tu regalo, los 8 de abajo le daban el regalo al de arriba. Los del medio no ganaban nada. Pero estos 8 de abajo ahora subían de nivel. Entonces se formaban esos 8, pasaban a estar en la parte superior, pero en 2 pirámides distintas. Entonces, ¿cómo se llena ahora esa pirámide? Que esos 4 y 4 tienen que traer a 2 personas cada uno para volver a llenar esta otra base de nuevas personas. Y el que está ahí en el siguiente nivel tenía que tratar de fiscalizar que los que él había traído siguieran estando presentes, hasta que tú pudieras llegar al tope de la pirámide y ahí recibir este regalo de las 8 personas.
que era igual bastante tentador, porque si estamos hablando que tú regalabas inicialmente 1 millón, pero que al final del proceso ibas a recibir 8 millones de vuelta, era lucrativo. Entonces era como que algunas personas podrían decir es una inversión, sí, pero para llegar a eso había que también trabajar y estaba todo como incierto, porque en el proceso se podía caer por cualquier parte, se podía desmoronar esta pirámide. Y cuando uno empieza a hacer como los números, dice, esto en algún momento tiene que reventarse. Si es un círculo de mujeres, no es muy circular, como dice la palabra, es más piramidal. ¿Por qué? Porque no pueden pasar todas las mujeres del mundo por esto y todas ganar el regalo, porque la que ya llegó arriba probablemente ya se fue, no va a meterse de nuevo abajo. Entonces eso va a hacer que siempre haya una que gane por cada 8 que están perdiendo, por así decirlo. Entonces eso uno después se da cuenta que el planteamiento ya estaba como erróneo, por así decirlo. O sea, no es que todos van a terminar ganando, y de hecho se basa en eso, que muchas personas entren y se caigan en el proceso. Está pensado para que así funcione. Y bueno, y es parte del ritual. Ahora, ¿qué pasa? Que esto, como digo, estafas piramidales hay de muchos tipos. O sea, esta fue más ligada a las mujeres, con un tema un poquito más como esotérico, podríamos decir, o más natural, porque estaban los elementos y te contaban otras historias y te hablaban de que las personas querían conseguir un sueño. De hecho, yo me acuerdo que tú estabas muy emocional al principio, porque dijiste, oh, qué genial, porque si una persona tuviera el sueño, por ejemplo, de recorrer el mundo, yo le podría regalar una maleta. O sea, como tratar de ver qué sueño tiene y con qué puedo aportar. Pero cuando llegan en la reunión de matrícula, de inscripción, le dicen, no, bueno, y el regalo siempre es lo mismo y son $1,000. No, una cosa por ahí. Y si no tienes dinero, no pasa nada. Eso fue como frase para enmarcar. Decía, pero si no tienes dinero, no pasa nada. Pide un crédito. Como, pero ¿cómo? ¿Me estoy endeudando por otra persona? Claro, estoy dando un regalo que no tengo al final. Sí. Yo creo que eso fue lo que más me impactó, el hecho de que me pidieran algo que posiblemente yo no tenía, o sea, que no se sabía. Al final cada persona determinaba cómo estaba su economía, pero en el fondo no les importaba si tú tenías lo que había que regalar, lo importante era el regalo en sí. Y aquí se despierta otra red flag que ya creo que mencionamos, una bandera roja de advertencia, y es que toda la historia empezó con mujeres que habían comenzado con esta iniciativa en Canadá. Entonces es un dato que yo no puedo verificar. Siempre, como decía antes, hablan de términos complejos o de lugares lejanos. Esto también es algo importante, porque si a mí me dicen que esto lo empezaron las mujeres de Canadá, yo no voy a ir a Canadá a ver si efectivamente existe la tribu que me acaban de decir que existía y que empezó toda esta iniciativa. Y lo mismo pasa cuando hemos llegado aquí a Andorra. Luego vemos que empiezan estos proyectos de amigos que nos dicen, oye, mira, yo quiero crecer financieramente y me ofrecieron este proyecto que limpia los mares o lo que sea. Y empezó todo este proyecto en Sudamérica. Y tú dices, o sea, antes, cuando yo vivía en Sudamérica, en Chile, me ofrecían proyectos que empezaban en Canadá. Ahora que vivo en Europa, me ofrecen proyectos que empiezan en Colombia, en Sudamérica. Y tú dices, claro, las personas de aquí desconocen por completo, la mayoría, cómo es, o los proyectos que se están desarrollando en esa zona. Y en realidad no desconocen que esto podría ser un engaño, sino que como que se dejan llevar por como esto es muy lejos, es posible que allá se haya desarrollado esta tecnología y la estén tratando de financiar a través de estos proyectos. Entonces, eso yo creo que es un factor importante para poder, de advertencia de que esto podría ser una estafa. Sí. Sí, bueno, yo conté que lo que pasó acá en Andorra, uno que tú mencionaste ahora, habían dicho que era en Colombia, otro era un gerente general de una empresa china. Entonces, efectivamente, te remontan a lugares tan lejanos donde quizás ni siquiera por idioma te puedes llegar a comunicar con ellos. Entonces ahí uno dice, bueno, ya, es solamente confianza. Uno dice, bueno, no puedo corroborarlo, ¿avanzo o no avanzo? Y eso yo creo que es una de las mayores también. O sea, la barrera de entrada baja, o sea, que con poco dinero yo pueda ingresar, que no lo pueda corroborar porque está en otro país, eso también es importante. Que no me expliquen de dónde va a salir mi retribución monetaria. O sea, ya, yo pongo este dinero y me van a pagar de vuelta, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cómo van a...? O sea, explíquenme el plan de negocio.
porque muchas veces, como tú bien dijiste, esas comisiones salen de otras personas o a veces salen de nosotros mismos. También aquí cuento otra historia de otro amigo en Andorra, donde una vez le dijeron, mira, si tú pones 10.000 euros en esta inversión, te vamos a pagar, creo que eran 300 euros mensuales. Y eso uno dice, bueno, al año gano 3.600, o sea que en 3 años ya esto lo tengo amortizado. Y esto era para largo. Entonces la persona dijo, bueno, sí, 10.000 euros no es tanto para esta persona, no era tanto capital. Y vale, lo puedo poner y de aquí a 3 años ya recuperé y de ahí para adelante solo es ganancia. Ningún problema. El punto está que con esos 10.000 euros, la empresa lo que puede hacer es, de ese mismo dinero, irte pagando 300 euros. Entonces tú ves que eso está funcionando. Y le dices a otro, y le dices a otro, y le dices a otro, y la empresa sigue recopilando este dinero y empieza a pagarle del mismo dinero que recopiló a las personas. Hasta que esto ya empieza a ser una bola de nieve tan grande y se han metido tantas personas, ellos tendrán sus cálculos y dicen, ya, cerramos, nos vamos y desaparecemos con el dinero. Algunos, sobre todo los que ingresaron al principio, quizás recuperaron. De hecho, yo conté que una compañera de cuando estábamos haciendo la formación para ser coach financiero, nos dijo que ella estaba en esta empresa que casi estafan a mi amigo. Y que ella afortunadamente sí había logrado recuperar su dinero. Porque ella había ingresado tan al inicio que, claro, esto tienen que estarle pagando para que se haga conocido. O sea, si te estafan el mes 1, no alcanza a crecer lo suficiente. Entonces ella dijo, al menos yo recuperé mi dinero, y nosotros nos alegramos por ella. Pero ese no fue el caso de la mayoría. Entonces eso también es importante saber, o sea, cuánto voy a poner y cómo voy a recibir este dinero, o sea, a raíz de qué es lo que está haciendo la empresa, cómo gana dinero y por qué lo quiere compartir conmigo, porque yo ya dije, si a mí me dan una opción de meter 300 euros en una inversión y que me van a devolver 30.000, ¿por qué los dueños de la empresa no ponen 300 euros más? ¿O por qué no se lo piden al banco? El banco les va a pedir una comisión muy chiquitita por esos 300 euros. O sea, si tengo que pagar el interés, ¿por qué lo están ofreciendo a otras personas al otro lado del mundo? Entonces ahí uno tiene que empezar a plantearse esto, porque yo sé que uno se deja tentar. O sea, las cifras son muy, muy buenas y dice, oh, sí, y si fuese verdad. Vale, pero para evitar que las personas pierdan dinero, eso lo ideal es poder tener la película completa. O sea, ¿por qué la barrera de entrada es tan baja? ¿Por qué no lo ponen ellos mismos los dueños? ¿Por qué no lo consiguen el capital por otro lado? ¿Por qué me están diciendo que esto nació en un lugar donde yo no puedo corroborarlo? ¿Y cómo ganan dinero? ¿Realmente están generando con el dinero que yo pongo suficiente capital como para que me lo puedan devolver a mí y ellos se queden con algo? Porque tampoco son, yo creo, como ONGs o instituciones caritativas donde dice, sí, dame el dinero, yo trabajo ese dinero por ti y te doy todo lo que yo gano. ¿Y por qué entonces vas a estar trabajando tú con ese dinero? O sea, ¿qué ganas tú? Y eso también hay que poder entenderlo para evitar todo este tipo de problemas. De hecho, todo en este como mundo de las estafas, yo creo que las personas más vulnerables son las personas como más mayores. Como que, de hecho, mi mamá a mí me ha preguntado miles de veces, no sé si miles de veces, pero varias veces acerca de, mira, están ofreciendo esto, ¿qué te parece, Natalia? Y yo empiezo a como darle mi feedback y finalmente no entra en este tipo de cosas que seguramente son una estafa, o sea, eso es seguro. Y pasa, o sea, ¿por qué digo que la gente mayor es más propensa a caer en este tipo de cosas? Porque normalmente los ponen como objetivo. De hecho, aquí en Andorra, ahora con la inteligencia artificial, esto se complejiza un poco más. Por eso es tan importante tener claras las bases que te estamos, de hecho, compartiendo y que nosotros hemos utilizado por años para no caer en este tipo de estafas. Y hace poco en Andorra me salió a mí una publicidad y era un cura. Y yo te juro que no me podía dejar de reír mientras, o sea, yo no daba crédito a lo que estaba mirando en mi teléfono. Era un cura ofreciéndote una oportunidad de inversión con la bandera andorrana detrás. Todo esto, por supuesto, hecho con inteligencia artificial. Y te ofrecía una oportunidad que iba al pueblo, que en el fondo, bueno, ni siquiera recuerdo exactamente qué decía porque yo no daba crédito a que un cura estuviera hablándote sobre inversiones con la bandera andorrana detrás. Y ahí yo veo que yo decía, ¿quién podría caer con esto? Las personas sumamente religiosas y sobre todo las personas que
tengan este vínculo con la iglesia. Y yo me imaginaba, por ejemplo, a mi abuela o a mi abuelo viendo esta publicidad y probablemente diciendo, oye, ¿qué hace esta persona que yo conozco hablando de inversiones? Y de hecho te voy a compartir cuál fue la pregunta de una vez de mi mamá. Un día me llama y me dice, Natalia, el presidente y Farcas, los dos juntos, estaban ofreciendo inversiones en Codelco. Y yo me acuerdo que le quedo mirando, o sea, no quedo mirando, pero al vacío, porque estaba hablando por teléfono con mi mamá, no vivimos en el mismo país, ella todavía vive en Chile, yo vivo en Andorra. Recuerdo que quedo con una cara porque lo primero que le dije es, ¿qué va a tener que hacer el presidente ofreciéndote a ti inversiones? O sea, como que eso ya como que desbarajaba un poco. Pero luego sale lo de Milei. O sea que estamos hablando de que un presidente efectivamente ofreció una inversión, esto fue real, lo puso en su Twitter, muchas personas pusieron dinero inmediatamente allí, y es ahí donde nosotros tenemos que basar, o sea, poner esta base que te quiero compartir, que independiente de quién sea la persona más como propensa a caer, yo creo que muchas personas están como en peligro con este tipo de cosas, más cuando ya no es solamente hecho por inteligencia artificial, sino que una persona real ofreció estas inversiones que resultaron ser una estafa porque la gente luego desapareció con el dinero y el proyecto se cayó y todo lo que pasó. Entonces, yo creo que aquí la base de todo para que tú o tus familiares no caigan en estafas tiene que ver con reducir el riesgo a través de tu conocimiento. Esto es fundamental. O sea, si alguien, incluso mi presidente, me recomienda algo y es real y lo estoy viendo, me lo dice cara a cara, incluso allí, yo, por cómo soy de cuidadosa, iría a corroborar la información en lugar de confiar en la autoridad que esta persona que me está hablando representa. Y eso es lo que a nosotros nos ha protegido por años de perder dinero. Verificar la fuente, verificar quién es la persona que me lo está ofreciendo y por qué le interesa que yo gane dinero. También esto es súper importante. ¿Por qué le interesa todo esto? Hay veces que las razones son nobles, sobre todo cuando son amigos los que nos están recomendando cosas o incluso personas a las que le interesa que todo el mundo crezca. Pero desconocen también que el proyecto que está detrás es algo que no va a funcionar y que en el fondo se va a caer. Y de hecho aquí hay una línea bastante delgada entre estafa y proyecto mal gestionado. Justamente porque me estaba acordando, nosotros si bien no hemos caído nunca en ninguna estafa, sí una vez participamos de un proyecto en que era real. Nosotros fuimos, vimos todo cómo se estaba construyendo, era un centro vacacional, tenían el terreno, ni siquiera era la primera etapa, ya tenían algo funcionando, o sea, ya tenían sus primeros departamentos con piscina, con un centro de eventos y estaba súper bien. Y estaban ahora recaudando más dinero para la segunda etapa, que era ampliar al terreno que estaba justo al lado, crear nuevos edificios, mejorar un poco las zonas comunes y te daban unas buenas rentabilidades. El proyecto era muy interesante y tú podías ingresar de dos maneras. Por una manera podrías ingresar como un fondo de inversión privado, donde tú ponías capital para que ellos pudieran construir. Pero luego que se construía, también podías ingresar comprando un departamento y que ellos te lo administraban. Entonces, si tú comprabas el departamento, ellos te aseguraban pagar el crédito, la cuota del crédito, más creo que era aproximadamente 1 millón de pesos al año, adicionales. Entonces tú no tenías que hacer nada, ni siquiera tenías que preocuparte de tener un inquilino, de limpiarlo, de gestionar todas las cosas, porque ellos lo gestionaban. Y de esa manera ellos también podían construir, vendían estos departamentos a las personas que querían comprarlos con crédito, y con ese dinero ellos también le pagaban a los inversionistas iniciales, a los del fondo privado, y se dejaban un capital. Y luego ellos obviamente gestionando esto, porque le hacían publicidad, tenían también personal trabajando ahí, podían sacarle más dinero que ese millón al año. Entonces decían, vale, yo te pago a ti el crédito más el millón, pero ellos probablemente se dejaban otro dinero más en el bolsillo. Entonces se veía como algo que se podía entender. O sea, yo podía ver que era un negocio tangible, o sea, podía ir, nosotros fuimos, nos quedamos en otros departamentos de ahí y corroboramos de que funcionaba. Vale. Pusimos dinero, nosotros entramos en el fondo de inversión, ahí el capital sí inicial era mucho más alto, pero dijimos no importa porque vemos que funciona y ya como no es la primera etapa, no me acuerdo si era la segunda o incluso la tercera etapa donde nosotros ingresamos. En la segunda. Y todo hacía sentido. Sí. Y entonces, vale,
ingresamos y cuando empieza a pasar el tiempo y se acaba la fecha, porque ese capital que nosotros pusimos iba a tener una rentabilidad del 30%, pero en año y medio. O sea, era como un 20% anual, que era una rentabilidad alta, pero que no era tan descabellada, sobre todo en el mundo inmobiliario. Entonces dijimos, vale, está bien, ponemos el capital, y cuando pasa el año y medio, empezamos a decir, oye, ya pasó el año y medio, quiero mi dinero de vuelta. Como todo buen proyecto inmobiliario, siempre hay retrasos. O sea, tienen plazos y dicen, mira, estos departamentos se van a construir en un año, nunca se construyen en ese periodo, siempre se atrasan, y luego, para que tengan las aprobaciones para venderlos, pasa tiempo. De hecho, ahí también sucedieron cosas con la municipalidad. Y la cosa es que termina el periodo y dicen, no, es que todavía no tenemos el dinero. Seguimos insistiendo y afortunadamente a nosotros nos devolvieron el dinero no sé si a los 2 o 3 meses después, y lo recuperamos. Entonces no tuvimos mayores problemas. Pero muchas personas que se metieron a este proyecto luego a comprar los departamentos con la certeza de que le iban a pagar la cuota del crédito más este millón adicional al año, ellos no tuvieron a veces ni siquiera departamento. O sea, ellos compraron como una idea de departamento. Cuando se firmó, y ahí hubo muchas cosas que fueron ilegales, cuando se firmaba la escritura, se firmaba porque tú ibas a tener el departamento, por ejemplo, de la Torre 2, el número 500, ¿vale? Pero no existía ese departamento todavía. Y después mucha gente tenía un crédito hipotecario por un departamento que no existía y que nunca le pagaron nada. Y otros casos en que sí, ya el departamento existía. Yo compré el departamento 1, perfecto, y es mío, yo lo puedo ir a mirar, pero el proyecto luego se cayó. Ahora voy a contar el porqué, pero se cayó y yo me quedo ahora con un departamento dentro de un centro vacacional donde estaba pensado para ser centro vacacional, no para que vaya una persona a vivir. Y que después, si todos se llegaran a poner de acuerdo, sí que se podía haber hecho algo, pero imagínense, todos los propietarios pueden ser de acuerdo quién lo va a administrar, cómo lo van a hacer, y si lo quiero vender, ¿a quién se lo quiero vender? No va a venir una persona a comprarme un departamento dentro de un centro vacacional que no funciona. O sea, lo más probable es que va a tener que venir una empresa, si es que quiere, comprarlos todos y ahí empezar a hacerlo funcionar, pero también no me lo va a dar en un precio muy grande. Entonces ahí hubo un problema. No diría que fue estafa, de hecho yo creo que el gran problema que tenía esa empresa fue una mala administración financiera, porque ellos sí que tenían todas las ganas de que eso funcionara. Sí que funcionó durante un tiempo, no puedo decir que no, de hecho yo estuve ahí en más de una ocasión. Vi que también el restaurante que tenían era súper bueno, ese restaurante dentro. Entonces dije, esto está bien estructurado. Pero empezaron a tomar malas decisiones financieras, empezaron a atrasar con los sueldos, empezaron a hacer unas alianzas con Howard Johnson, creo que fue, y esas alianzas parece que no salieron tampoco muy bien, y así empezaron una tras otra, y terminaron con una mala gestión que se les fue de las manos y tuvieron que cerrar. Al final todo eso fue un problema de flujo de caja. O sea, muchas veces pasa con los proyectos y con las empresas que nosotros queremos empezar a hacer crecer un proyecto o un negocio, que esto era un negocio en donde participaban con capital diferentes inversionistas de afuera, ya sea comprando un departamento o poniéndose con la inversión inicial, pero luego viene la gestión de ese negocio, que era el centro vacacional. Entonces ahí empezaron a haber problemas de caja, y cuando hay problemas de caja normalmente los negocios tienden a morir, que fue lo que pasó, y este murió en la mitad. Entonces hay departamentos que ni siquiera se llegaron a construir. Eso fue, para las personas que habían puesto el dinero y que se habían endeudado, devastador, porque finalmente creyeron en un proyecto y ese proyecto no siguió. Entonces aquí nosotros participamos de eso cuando éramos como que estábamos recién empezando en la educación financiera. Y si bien fuimos muy, muy, muy cautelosos pidiendo toda la información, visitando el lugar y viendo que todo funcionaba, quizás debimos haber ido un pasito más allá, podríamos haber ido un paso más allá, viendo cuáles eran los planes de negocio, cuál era el plan de negocio del proyecto en sí, para ver si el proyecto podía ser sustentable, cuáles eran sus márgenes de utilidades y un poquito más. O sea, todo lo que hoy día nosotros hacemos para invertir en bolsa y le miramos a las empresas, quizás debimos haberlo hecho en ese punto, pero no teníamos los conocimientos necesarios en ese momento. Entonces, aquí te quiero compartir otra reflexión que viene de uno de los inversionistas más grandes del mundo, de Warren Buffett. Él no invierte en nada en lo que no entienda, aunque todo el mundo le diga que sí, que se ha estudiado. Si él no lo entiende, no invierte.
Y aquí yo creo que era fundamental como entender esto. Cuando yo entendía el negocio, entendíamos el proyecto, pusimos el dinero, quizás debimos haber entendido el proyecto detrás. O sea, nos faltó esa colita de cómo va a funcionar el centro vacacional que me va a dar a mí el dinero. Al final es seguir el dinero. ¿De dónde va a venir el dinero? Hasta lo último y que a mí me haga sentido. Y es ahí cuando nosotros disminuimos a tope los riesgos sin sacrificar rentabilidad necesariamente, porque hay proyectos que si uno los mira son bastante rentables. Entonces, a raíz de eso nosotros cambiamos nuestra manera de invertir y ya no dejamos de mirar proyectos de inversión privada, porque la verdad es que era bastante investigación la que teníamos que hacer, más allá de la confianza que te pudiera dar la persona que te lo está ofreciendo. Era bastante investigación y era mucho más fácil ya después invertir en empresas consolidadas que estaban en la bolsa y que te entregaban dividendo, y fue por esa razón que mutamos allí. Pero al final, oportunidades de inversión a nosotros nos ofrecen hasta el día de hoy. Nos llegan por Instagram, nos llegan por teléfono, nos llegan sobre todo por amigos, por autoridades. Y creo que para hacer un resumen, lo más importante es que tú entiendas que tienes que saber en dónde estás poniendo el dinero. Y sobre todo estar atento a todas estas banderas rojas, que mencionamos algunas dentro del capítulo, pero quisiera en el fondo resumirlas un poquito. Lo primero es, una bandera roja es cuando te nombran conceptos que no entiendes o lugares lejanos. O sea, información que no puedes corroborar. Lo segundo, que no te saben explicar de qué se trata el proyecto. Lo tercero, la calidad de presentación. O sea, cuando a mí me mencionaste, Jaime, que te habían recomendado, te habían preguntado más bien, por hacer inversions, esa inversions no existe. Yo sé inglés y yo sé que inversión en inglés es investment, pero no es inversions. Entonces, a mí ya algo no me estaba cuadrando, era como, ¿qué idioma es este? ¿De qué me están hablando? Ya era para mí, personalmente, no para todas las personas, eso es una red flag, como me están poniendo esto. Lo mismo pasaba con la presentación que nos hacían aquí en Andorra estos amigos, que nos mostraban un PowerPoint que podría haber hecho mi sobrino de 9 años. O sea, era un PowerPoint muy cutre, muy malo, y para mí eso es una bandera roja. Y yo creo que la otra bandera roja que te puedo destacar es el hecho de que haya una o baja bandera de entrada o te pongan unas rentabilidades muy por sobre el promedio. ¿Y promedio cuál es? Hay mucha gente que me dice, ya, pero ¿cuál es el promedio en las inversiones? Un depósito a plazo te está dando entre un 3 a un 5% anual, en esa franja se mueve, y una inversión te puede llegar a dar un 7, un 8, un 10, un 12, ya podríamos incluso estar hablando, pero ya cuando están ofreciendo un 30, un 40, un 50 anual, hablando todo en periodo anual, ya esto es para sospechar. Efectivamente, así que bueno, yo espero que con este episodio donde compartimos distintos puntos de vista de experiencias de amigos, incluso nuestras, te haya quedado más claro el tema de las estafas para que no caigas en ninguna, y para también a veces alertar, como decía al inicio del capítulo, a algún ser querido que uno dice, mira, esta persona se quiere inscribir en tal cosa, y que uno sepa cómo identificarla. Y como dijo Natalia, yo creo que el resumen de todo el capítulo es poder entender muy bien cómo está ganando dinero esa empresa o ese proyecto y por qué te lo quieren dar a ti, cómo te lo van a transmitir a ti ese dinero. Cuando uno logra entender al detalle todo eso, es muy poco probable que uno caiga en estafa, aunque siempre igual puede pasar. Como ya dijimos, el proyecto en que nosotros estuvimos lo investigamos bien, pero nunca se sabe los administradores qué tan buenos administradores de dinero son. En este caso no eran buenos, pero afortunadamente nosotros logramos recuperar nuestro dinero. Entonces, espero que lo hayas disfrutado, que sigas atento a los siguientes episodios del podcast. Te puedes suscribir aquí abajo y también ir a la lista de correo, porque cada vez que publicamos un episodio nuevo le avisamos a todos los que están en esa lista para que no se lo pierdan. Así que también comparte este capítulo con las personas que a ti te importen, que no quieres que caigan en estafa, que todos los días las están llamando, le están ofreciendo cosas. Es súper importante que también esas personas estén alertas, así que te invitamos también a compartir este capítulo y a recordar que siempre la práctica hace al dinero. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo. Chao, chao.